Muy buenas tardes. Estamos con la escritora Sonia Ehlers. Sonia, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar contigo, Susana. Muchas gracias. Te agradecemos mucho el honor de tenerte y de estar en esta pequeña entrevista. Quisiera hacerte unas preguntas. ¿Por qué escribes? Bueno, yo escribo, te voy a decir, yo comencé a escribir a finales del siglo pasado, por allá por los 95, 96. Fue una mezcla de dos cosas. Una de ellas era como la búsqueda a través de las letras, de la literatura, la búsqueda de una justicia que ya llevábamos 3 generaciones para la cuarta, con casos familiares, de casos de injusticia que se hicieron en 1885. Entonces me entró esa inquietud por investigar. Eso fue uno de los temas en la búsqueda de justicia, porque le había leído en alguna ocasión que a través de la literatura podría ser la última instancia en que se podía hacer justicia. Entonces fue un poquito eso. Y aparte que vivía yo en Chile en esa época, mis padres ya bastante mayores acá en Panamá, y un poco de la nostalgia de la distancia. Entonces se juntaron como dos cosas y bueno, hubo una explosión de que ya tú ves, tengo casi 25 años en esto y comencé escribiendo ensayos, que es cosa rara, ¿no? Comenzar con ensayo. Sí, pero interesante también. El ensayo es algo... A mí en lo personal me encanta leer ensayos, Me ¿no? tanto. Puede ser que también por ahí algo había de eso en el fondo, ¿no? ¿Y para quién escribes, Sonia? Bueno, esa es una pregunta interesante porque escribo todos los géneros. He escrito cuentos infantiles, novelas, como bien sabes, teatro, no, bueno, prácticamente de todo. Entonces pareciera que no tengo ninguna inclinación por algo en particular, pero podría ser que más por la historia. Me gusta mucho la historia. Eh, eh, Eso es lo que más me atrae. Casi en todos mis escritos hay algo referente a la historia, ya sea, aunque sea un cuento infantil, se puede hacer con historia, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué te motiva para escribir? Bueno, me motiva muchísimo la naturaleza. Yo vivo, les acaba de acercar Lupita, ya te vemos, Lupita. Está aquí. Encantada de saludarte. Todavía andas Muchas, enmascarada. es que mi hijo está enfermo, entonces tengo que andar Pero así. ya estamos grabando, así que... Ya, Perdón. ok. Sí, mucho la naturaleza. Yo vivo inmersa prácticamente en la selva, entre los dos mares. Estoy entre el Atlántico y el Pacífico, o el Caribe, como lo quieran ver. Em, y siempre estoy muy atenta a los detalles de los animalitos, los pájaros. em, a veces se paran aquí en mi ventana los tucanes. Tengo monitos, etcétera, ¿no? Y eso un poco como te digo, con la historia, mucha historia alrededor mío. Acabo de hacer una reedición contextualizada de 1887 de un señor que escribió en ese momento toda la historia de lo que sucedía entre los conservadores y los liberales de Panamá. Entonces esa fue, como te digo, la motivación un poco por la justicia en la búsqueda de respuestas. Eh, Básicamente es eso, ¿no? Y el ser humano, que siempre es una gran interrogante para todos. Entre más personas conoces, más preguntas surgen. Y básicamente es eso, el conocer un poquito más a la gente, y al conocerla, pues trato de conocerme en alguna forma, ¿no? Encontrar respuestas a través de otros. Claro que sí. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Bueno, tengo una variedad de proyectos. Tengo en cartera, en mente, unos 3 poemarios
muy separados uno del otro. Uno es referente al amor, el otro es referente a la naturaleza, y otro tiene un tema que abarca situaciones del país, históricas. Son los 3 poemarios que tengo en mente, comenzados, ya prácticamente listos. Y tengo una novela que acabo de escribir, y estoy trabajando en cuentos. Siempre es muy variado, no paro. Es una cuestión que cada palabra encierra una historia completa. No sé si es ya la cantidad de años que lleva uno encima. Cada palabra es un misterio y es una historia. Qué bonito. Un misterio y una historia. Muy buena idea. Por último, Sonia, ¿qué recomendación darías a los nuevos escritores? Yo pienso que lo más importante en este tema de la literatura es mucha lectura. Leer, leer, leer. No importa lo que caiga en tus manos. Claro, si tienes preferencia por un tema, pues abócate a ese tema. Y si no, pues lo que te guste, sigue leyendo, no pares de leer nunca. Eso siempre va a estar alimentándote, te va a dar conocimiento, te va a dar vocabulario, te va a dar, te va a acercar más a lo que quizás estás buscando o que quieres escribir, ¿no? Te va a despertar esa inquietud que puedas tener, y te ayudará a despegar y abrir, porque muchas veces la gente no quiere escribir con ese miedo de encontrar quizás respuestas que se asustan, ¿no? De lo que puedan producir en sus escritos, pero puede ser una especie de catarsis también, que la gente va a encontrar el camino, pero eso te va a ayudar mucho, la literatura. Si quieres escribir novelas, pues lee 4 o 5 veces, 4 o 5 clásicos, ¿verdad? Para que vayas viendo cómo desarrollarlo. Si quieres escribir cuentos, enfócate en leer mucho cuento, igual por la poesía. La gente que va teniendo esa claridad de lo que quiere escribir. Yo todavía te digo, te puedo escribir igual haikus, que igual poesía tradicional nuestra, o novela. No tengo preferencia, ¿no? Pero el asunto es que es un deleite escribir, ¿no? Así es, muchas gracias, Sonia. Sonia, la escritora Sonia Ehlers es autora de esta maravillosa novela que publicó con Benma, con nosotras, Los hijos de la marimba, y es una maravilla de novela. Muchas gracias, Sonia, y bueno, te agradecemos esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Y para mí, Los hijos de la marimba es una de mis novelas consentidas. Y fue una grata experiencia el haberla escrito con ustedes, grandes profesionales. Bueno, realmente para mí también es una de mis novelas favoritas. Así Gracias, gracias. Muchas gracias, Sonia. Vamos a detener la grabación y regresamos. Gracias.